Buenas tardes. Yo me voy a presentar. Yo soy Emilio Jardín, soy cirujano del Hospital General de Agudo. Me convocaron para darle una charla de patología del espacio pleural, es decir, manejo del espacio pleural. Ante todo, muchas gracias por la invitación a las autoridades al respecto y voy a tratar de darle lo que es un- unos conceptos generales de lo que habitualmente de las patologías más frecuentes del espacio pleural. Para empezar a hablar un poquito de espacio pleural, uno tiene que ir un poquito a lo que es la anatomía, lo que es la anatomía, lo que es la anatomía, es decir, de lo que es la región del tórax, ¿sí? Puede determinar fundamentalmente desde el punto de vista el continente y el contenido, y tenemos que decir que prácticamente el mediastino consta con dos hojas, es decir, una hoja visceral, una hoja parietal, que es la que recubre este espacio mediastinal, y tener algunas consideraciones fundamentales desde el punto de vista fisiopatológico para el desarrollo de lo que es las patologías pleuropulmonares, ¿no? O en este caso, del punto de vista pleural. Dentro de lo que es el espacio pleural tenemos un volumen líquido habitual que es de 1 mililitro aproximadamente por kilogramo de peso de esos pacientes, ¿sí? Eh, Otra cosa de importancia a tener en cuenta es la presión habitual es negativa dentro del espacio pleural, que es habitualmente entre -4 y -8 centímetros cúbicos. Y en función de eso, como verán acá, prácticamente en esta diapositiva, ahí hay, para hacer la diferenciación de lo que es la pleura parietal, indudablemente está en contacto con la pared torácica, una pleura visceral que es la que envuelve el pulmón propiamente dicho, y esa cavidad que es virtual entre ambas hojas y de ante la presencia de una patología, digamos, se ocupa, es decir, esa cavidad entre esas dos hojas es lo que nosotros habitualmente llamamos espacio pleural o propiamente dicha la cavidad pleural. Ahí, en este espacio o en esta cavidad, de acuerdo a las patologías que se nos van a presentar, vamos a tener diferentes tipos de presiones, es decir, como por ejemplo, como dice acá en esta diapositiva, alteraciones patológicas, es decir, cuando esta cavidad sufre una presión negativa, es decir, es en referente a la presión, normalmente uno puede estar presencia ante una atelectasia, digamos que es un proceso es un proceso del punto de vista parenquimatoso que sufre una transformación, una presión negativa y produce algún tipo de alteración del punto de vista clínico o clínico y repercusión del punto de vista fisiopatológico. Cuando esta cavidad pleural o este espacio pleural tiene presión positiva, ¿en qué patología fundamentalmente? Es en el neumotora o hemotora, es decir, esa presión de -8 o -4, -8 centímetros de agua se hace positivo en relación a el mecanismo que genera esta patología, en este caso sea un neumotora o un hemotora, ¿sí? Esto es importante saber porque en función de eso uno va a poder plantearse las distintas patologías que albergan el espacio pleural. Otra cosa muy importante es decir cuáles son las condiciones mínimas de funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio que hace la respiración nosotros, es decir, fundamentalmente cuáles son los mecanismos que integran, es decir, la integridad de la caja torácica es que haya una buena inspiración, una buena expiración, ¿sí? Indudablemente que las vías aéreas sean permeables, que no tengan ninguna alteración desde el punto de vista obstructivo, ya sea por una patología intrínseca o extrínseca. La movilidad diafragmática normal es importante, es decir, que el diafragma es uno de los músculos que juega un rol de importancia en la ventilación y en la ventilación y en la respiración, ¿sí? Y
el mediastino bien centrado. ¿Qué significa eso? Que no haya ninguna patología, ninguna patología al respecto, como para que haya un mediastino que esté prácticamente desalineado o hacia un lado de la caja torácica, sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Indudablemente, si estamos ante presencia con este mediastino lateralizado hacia el lado derecho o el lado izquierdo, es porque estamos en presencia de algún tipo de patologías dentro del espacio pleural y o en el mediastino propiamente dicho. Los espacios pleurales, como dicen acá, es libre, es decir, con leve presión subatmosférica en ambos tiempos respiratorios. Es importante también dentro de este funcionamiento de la parte cardiorrespiratoria normal, el retorno venoso cardioeficiente. ¿Sí? Una de las primeras patologías dentro del espacio pleural es el neumotórax. El neumotórax es el colapso pulmonar por la presencia de aire dentro del espacio pleural, eh, que desde el punto de vista clínico se presenta con típica, digamos, con el punto de vista clínico con dificultad respiratoria, puede, es decir, con un dolor tipo pleurítico y con la triada clásica de Gilliard, que es el aumento de la sonoridad pulmonar, la disminución del murmullo vesicular y la ausencia de vibraciones vocales. Es decir, que ese es desde el punto de vista clínico, es decir, cómo se manifiesta esta patología dentro del espacio pleural, que sería el neumotórax, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? Y acá hay un cuadro que uno puede dividir, mejor dicho, las causas y la clasificación de esta patología neumotora. Hay un neumotórax que es espontáneo y uno adquirido. El espontáneo puede ser primario o puede ser secundario. Cuando uno habla de un neumotórax espontáneo primario, cuando estamos ante la presencia de ese colapso, de ese colapso pulmonar con que eso se traduce desde el punto de vista clínico y del punto de vista radiológico, como verán acá. En esta imagen lo que uno puede ver, el colapso prácticamente llega sobre la línea axilar media. Y desde el punto de vista radiológico, hay una clasificación que prácticamente cuando está hacia afuera de la línea, es decir, hacia afuera de la línea medio clavicular, uno puede hablar de un neumotórax grado uno. Cuando está sobre la línea media clavicular, estamos hablando de un neumotórax grado 2. Y cuando el colapso del parénquima pulmonar, es decir, que acá como verán en la pleura visceral está prácticamente por dentro y a veces suele ver un pequeño muñón del pulmón, estamos hablando de un neumotórax grado 3. Entonces, ¿en qué pacientes se presenta un neumotórax espontáneo primario? Son aquellos pacientes que son jóvenes, entre los 15, son pacientes jóvenes que habitualmente tienen entre 15, 18 hasta los 25, 30 años, que tienen que desencadena esta patología en forma espontánea y que indudablemente hay una causa que, que produce esta patología, que habitualmente, como verán en esta otra imagen acá, en esta tomografía, como verán, que es un parénquima que tiene algún grado de compromiso, como por ejemplo estas imágenes que son bronquiectasia, y que en el vértice de este lóbulo superior izquierdo se ven unos pequeños complejos o unos pequeños burbujas, es decir, perdón, unos pequeños globos que son los BLET subpleurales, es decir, la causa de ese neumotórax espontáneos primarios se ven desde el punto de vista, obviamente, desde el punto de vista de imagen, en este caso por una tomografía, los BLED. ¿Qué otra patología, qué otro neumotórax podemos encontrar? Es el secundario. Cuando uno habla de un neumotórax espontáneo secundario, uno está hablando a una enfermedad persistente, en este caso, como por ejemplo a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, ya sea pacientes que son bronquíticos crónicos o que tienen enfisema, es decir, enfermedad bullosa, o sea, enfermedad enfisematosa. Entonces, ante cualquier episodio o cualquier tipo de desencadenante, como por ejemplo algún esfuerzo o algún movimiento o algún episodio de tos en forma reiterada y prominente o exagerada, puede romperse y puede desencadenar este tipo de neumotórax espontáneo secundario.
Siguiendo con un poquito con la clasificación, tenemos los que son los adquiridos. Dentro de los adquiridos pueden ser iatrogénicos o traumáticos. Dentro de los iatrogénicos tenemos los procedimientos invasivos. Esto fundamentalmente aquellos pacientes que se someten a un acceso venoso central, sea a nivel a nivel de la parte cervical o en su efecto a nivel de supra o infraclavicular, es decir, cuando uno va a tener un acceso a nivel de una vena subclavia o indudablemente la vena yugular. Entonces, ante este procedimiento uno puede estar en presencia de o terminar en un neumotora adquirido, ¿sí? También el barotrauma, es decir, el barotrauma está asociado al ventilador, es decir, a la asistencia respiratoria mecánica que en algunos de los por cualquier mecanismo, digamos, puede producir un neumotórax. ¿Sí? Siguiendo con la clasificación, los traumatismos, es decir, los neumotórax adquiridos traumáticos, es decir, esto fundamentalmente está en relación al trauma de tórax, que puede ser cerrado o puede ser abierto, es decir, habitualmente cuando es abierto, cuando hay una herida penetrante, es decir, hay una comunicación por ese orificio de esa herida penetrante de la presión atmosférica hacia el espacio pleural, como bien dijimos, tiene presión negativa y se produce el colapso del pulmón. Y de acuerdo al grado del neumotórax traumático abierto, indudablemente uno ya tiene que hacer el tratamiento adecuado que de primera instancia depende la situación y en el lugar, estos neumotórax traumáticos por herida de arma blanca indudablemente tienen que hacer un tratamiento de primera instancia que es esa herida o esa superficie de solución de continuidad, uno tiene que tratar de convertir ese neumotórax abierto, es decir, en un neumotórax prácticamente hacer el primer gesto que es esa herida tiene que cerrarse, es decir, se tiene que ocluir, se tiene que ocluir para convertirse en un neumotora este abierto en tratar en un neumotora cerrado hasta el tratamiento definitivo que es el avenamiento pleural bajo agua. ¿Sí? Esto son consideraciones que uno tiene que tener en cuenta. Ante el traumatismo cerrado, es decir, a un paciente que ha tenido un traumatismo cerrado por un accidente, moto, por un tipo de colisión, sufre una contusión torácica con contusión pulmonar y con apertura y con ruptura y con la aparición de este neumotora adquirido ante un trauma cerrado, ¿sí? Desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista clínico, como dijimos, indudablemente la clínica con la Triager y, como bien dijimos acá, el primer estudio de relevancia es la radiografía. Uno también puede puede hacer un diagnóstico del punto de vista de imágenes, aparte de la radiografía y la tomografía, el ecopleura. Y acá es muy importante el IFAS o la ecopleura pulmonar para poder determinar fundamentalmente si hay el desdoblamiento de esa pleura y estamos en presencia del neumotórax. Como verán acá, esto es algo normal, prácticamente esto es normal, esto es el parénquimo, es el acá no hay ninguna solución de continuidad de despegamiento de la pleura, a diferencia de acá existe esta es la imagen típica o patognomónica del ecofaz, y como verán acá que hay un signo que es el signo de line point, que es el despegamiento, como verán acá es el despegamiento, es el desdoblamiento, que es el signo patognomónico ante la presencia, es decir, el que nos certifica que estamos en presencia de un neumotórax desde el punto de vista de la ecopleura o el IFAS. ¿Sí? Siguiendo un poquito con la descripción, bueno, en esto lo que uno quiere transmitir o lo que uno quiere mostrar fundamentalmente ante un neumotórax espontáneo, primario o secundario, es decir, cuando esto es la representación del punto de vista gráfico, así es cuando uno encuentra, digamos, este es un neumotórax
espontáneo, ¿sí? Con este gran complejo bulloso, o mejor dicho, una gran bulla, un bleb subpleural, ¿sí? Y esto sería que prácticamente sería la traducción del punto de vista imaginológico, ¿sí? Así se ve este neumotora, que sería un neumotora grado 2, y esto es lo que uno encuentra, obviamente, cuando uno lo certifica desde el punto de vista de imágenes y llega al tratamiento terapéutico. Es decir, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se hace la resección de este complejo. Se hace la resección de este complejo que, como más adelante seguramente hay una imagen como para que lo puedan ver. A diferencia de este paciente es un paciente que la sospecha, como verán acá, la sospecha es un paciente que tiene una gran consolidación en todo lo que es el pulmón y con la sospecha prácticamente de una patología infecciosa específica, en este caso como una tuberculosis. Entonces, esto es un neumotórax secundario, en este caso con la sospecha de un paciente que tiene prácticamente toda una gran consolidación de todo lo que es el lóbulo inferior y lóbulo medio, y que probablemente en su evolución natural se haya terminado con este neumotórax secundario. Y del punto de vista terapéutico, cuando uno entra y va a hacer el tratamiento terapéutico de la sospecha de esto, se ve este gran complejo bulloso, ¿sí? Y otra cosa, la importancia acá que me parece que hacia la sospecha de una patología infecciosa específica como la tuberculosis es la pleura parietal, como ustedes verán, que es una pleura que está neovascularizada, ¿sí? Que tiene granulomatosa, y eso hace la fuerte sospecha de esta patología, digamos, de un neumotora secundario a una patología sospechosa de la tuberculosis, en este caso es pleuropulmonar. Siguiendo un poquito, acá es para que vean una imagen de representación de lo que son los neumotoras adquiridos y iatrogénicos, como habíamos hablado. Fundamentalmente, esta es una posición para hacer un acceso venoso, es decir, un acceso venoso de subclavia, en el cual es muy importante la posición y la técnica como para poder evitar hacer este tipo de patología que es el neumotora. En este caso es adquirido porque ante un procedimiento iatrogénico. Esto es un acceso venoso central. Acá también cuando se está colocando un SEP de vía central o algún tipo de acceso central para un tipo de alimentación, o fundamentalmente para hacer algún tratamiento quimio-oncológico, ¿sí? Estos son muestras de este tipo de neumotor iatrogénico. También se puede hacer a través de estudios ultrasonográficos, es decir, a través de la ultrasonografía del punto de vista bronquial y del punto de vista, fundamentalmente, del punto de vista bronquial. Es decir, esto es una ultrasonografía transbronquial, que el cual ante una lesión, para hacer como diagnóstico y terapéutico, uno puede tener algún tipo a través de esta biopsia en esta lesión endotranquial o endobronquial, uno puede tener un tipo de neumotora iatrogénico, ¿sí? Es decir, por punción y por punción, digamos, de la estructura, en este caso, el bronquiofuente derecho o cualquier otra estructuras menores en volumen, como los bronquiolos, ¿sí? También puede pasar un neumotor adquirido desde el punto de vista iatrogénico por una punción, ¿no? Esto es una imagen para decir, cuando uno tiene un nódulo pulmonar y uno hace una punción bajo tomografía, indudablemente hay interpuesto pulmón entre la aguja y la lesión, hay pulmón interpuesto, y indudablemente estamos en presencia de un neumotora adquirido iatrogénico. Probablemente, si estos tipos de neumotoras habitualmente, si no hay mucho pulmón entre la pleura parietal y pleura visceral, no hay mucho distancia, probablemente el neumotórax sea laminar y probablemente en la mayoría de los casos no requiere el tratamiento terapéutico de esto, que es el avenamiento pleural. Siguiendo un poquito, bueno, estamos en presencia de lo que habíamos dicho ante el trauma cerrado, es decir, neumotoras adquiridos traumáticos, ¿sí? Acá está la representación de lo que es
Esta es una radiografía de tórax en la cual el paciente sufrió un traumatismo de tórax cerrado, como verán acá, tiene un neumotórax grado 2 asociado a fracturas costales, ¿sí? Prácticamente asociado a fracturas costales. Es decir, que esto es un traumatismo de tórax cerrado con fracturas costales y quien sufre, digamos, un neumotórax. Perdón. Probablemente por este tipo de fractura también en la evolución natural de estos pacientes puede asociarse a un poco de líquido dentro del espacio pleural. Entonces, ahí estaríamos ya en presencia de un hidroneumotórax, ¿sí? Esto es típico, digamos, en un traumatismo de tórax cerrado, digamos, esto es la impronta de lo que es el cinturón de seguridad, ¿sí? Este es un ejemplo de traumatismo cerrado con esto, con la fractura. Este es un ejemplo de lo que es un traumatismo abierto, es decir, como verán acá, es una solución, hay una solución de continuidad de la atmósfera con el espacio pleural, ¿sí? Y con la salida, obviamente, por el orificio, por la herida, en este caso traumática, ya sea independientemente el agente agresor, acá obviamente hay pérdida de sangre y hay prácticamente salida del pulmón. Entonces, ahí estamos en presencia de un neumotor adquirido traumático. Les cuento un poquito qué se hace con este tipo de pacientes. Cuando uno se encuentra este tipo de paciente, que habitualmente estos son escenarios que uno encuentra en el paciente en el ámbito prehospitalario o hospitalarios también, a veces uno suele ver que ingresa un paciente con este tipo de imagen. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es tratar de disminuir esta brecha en esta brecha disminuir, digamos, colocando una gasa como para poder disminuir esa presión atmosférica y cause mayor colapso pulmonar, que esto de alguna otra manera, si uno no lo jerarquiza y no lo trata, probablemente lleva a un neumotórax de hipertensión, con lo que implica un punto de vista clínico y terapéutico. Entonces, ante estos pacientes, lo que uno tiene que disminuir la brecha inmediatamente hacer el tratamiento adecuado terapéutico, que es el avenamiento pleural, ¿sí? Un neumotórax hipertensivo, lo que le acabo más o menos es otra de las patologías del espacio pleural, el neumotórax hipertensivo. ¿En qué situaciones se da y qué, desde el punto de vista clínico, cómo se presenta el paciente? El paciente se presenta desde el punto de vista con la disnea, con taquicardia, con signo de hipotensión, con cianosis, es decir, prácticamente cuando uno hace una sospecha ante un neumotórax hipertensivo, seguramente ante un traumatismo de tórax cerrado o un traumatismo de tórax puede ser abierto. Es decir, uno tiene que sospechar ante esta clínica un neumotórax hipertensivo. En este caso no se hace eh, estudio de imagen, es decir, uno no está desestimado a hacer una imagen porque probablemente es una de las patologías que tiene una resolución en el sitio donde uno tiene la sospecha de este neumotórax hipertensivo, en este caso por la clínica. Entonces, ¿qué es lo que actualmente se hace hoy? ¿Cuáles son las guías internacionales para tratar este neumotórax hipertensivo? Es inmediatamente con la sospecha, es hacer una punción, aspiración, es una punción, aspiración, ¿sí? Hoy habitualmente ha cambiado un poquito la localización. Habitualmente o la literatura habla de prácticamente de lo que es en el segundo espacio, el segundo espacio eh, medio clavicular, si se hace una punción aspiración para poder convertir y inmediatamente este sistema tiene que ir conectado a una cánula, ¿sí? Y a un frasco debajo de agua como para que después definitivamente hacer que es el tratamiento definitivo, que es el avenamiento pleural, ¿sí? Este es un paso intermedio. Este es un paso intermedio al tratamiento definitivo del neumotórax hipertensivo, que es el avenamiento pleural. Hoy les cuento un poquito de lo que es hoy. Nosotros, o personalmente, uno ha aprendido que cuando uno se encuentra ante un neumotórax hipertensivo, que puede ser en el lugar en el escenario ante un politraumatismo, un accidente de tránsito o
llegar en los centros en el showroom del centro de emergentología donde uno trabaje, uno tiene la sospecha de un neumotorio hipertensivo. En base a la clínica y a la estabilidad, uno hacía una punción en el segundo, en la línea medio clavicular derecho o izquierdo, de acuerdo a la sintomatología y clínica. Actualmente las guías del ATLS prácticamente se desestima punzar en ese lugar, sino que ya prácticamente tiende a punzarse, a hacer este paso previo en el lugar donde uno va a hacer el avenamiento pleural, ¿sí? Es decir, uno lo puede hacer en la línea axilar media, indudablemente, es decir, hacer prácticamente es entre el segundo y el quinto espacio sobre línea media clavicular, es decir, hacer la punción inmediatamente, esto hasta que se tenga preparado el quirófano y hacer el tratamiento definitivo de este neumotorio hipertensivo que es el avenamiento pleural. Esto es un poquito una representación de lo que es el tratamiento definitivo de esta patología, que es el avenamiento pleural. Acá están los diferentes pasos que uno tiene que hacer. Obviamente que esto se hace en un ambiente de quirófano. Si uno lo tiene que poner en posición semisentado, esto es la axila, esto es la línea axilar anterior, una línea axilar media, una línea axilar posterior. Acá se hace el primer gesto, que es uno tiene que infiltrar sobre la línea medio axilar, uno tiene que hacer la infiltración desde piel hasta los espacios intercostales y hasta llegar hasta el paquete vascular nervioso intercostal, donde puede uno generar una analgesia y para proseguir y hacer la mini toracotomía, es decir, la mini incisión. En realidad no es una toracotomía, sino una incisión entre 1,5 a 3 centímetros, ¿sí? Y inmediatamente hacer la disección desde la piel hacia dentro del espacio pleural y con llegando a la colocación de este drenaje pleural, como este drenaje pleural al espacio pleural. Obviamente, este drenaje pleural que hay de diferentes tamaños, como verán acá, estos son los tubos de drenaje pleural, que son tubos que pueden ser algunos rígidos, unos siliconados, que tienen multifenestras que van hacia adentro de la cavidad y hacia adentro del espacio pleural con sus diferentes gran tamaño. Es decir, esto es un CADO 25, esto es un CADO 27, es decir, ¿cuál es la diferencia? Es la longitud, digamos, la longitud, digamos, de la circunferencia interna. Es decir, en este caso son tubos que tienen aproximadamente entre 8 y 9 milímetros, y los K27, que no son nada menos que un tubito más grande en cuanto para que pueda drenar aire, o en este caso líquido, así estamos ante presencia de un hidrotórax o un derrame pleural. ¿Sí? Esas son las diferencias de las sondas que utilizamos para este tipo de procedimiento, que es el avenamiento pleural bajo agua. Indudablemente, cuando uno coloca este drenaje dentro del espacio pleural, ¿cuánto es lo que uno tiene que colocar? Induda, eso la literatura no habla en cuanto a una longitud, pero se calcula que entre 20 y 25 centímetros dentro del espacio pleural. Obviamente que esta cánula está conectado a una cosa de importancia que es parte del tratamiento del avenamiento pleural, que es un frasco de Bullock. Es un frasco de Bullock, que ahora seguramente lo vamos a mirar. Es un frasco que tiene que actúa como una válvula bidireccional, como para que entre aire y no deje de salir el aire. Y eso está conectado, esta cánula de aspiración está conectado al frasco de Bullock, que es el que nos permite a nosotros monitorear primero si estamos en presencia dentro del espacio pleural, y después para poder determinar esa semiología, si este tubo pleural oscila o no oscila, y si burbujea y no burbujea. Y eso es lo que a nosotros nos marca la diferencia de la evolución y cuánto tiempo uno tiene que estar este drenaje dentro del espacio pleural, ¿sí? Esto es un poquito la representación. Vamos acá. Esto es lo que le comentaba. Es decir, entonces acá hay un algoritmo que es de interés, y creo que suma mucho a lo que más o menos uno viene relatando
que es ante un neumotor espontáneo, si es siempre ante un neumotor espontáneo primer episodio, el primer gesto es el drenaje. Es lo que le decía, el frasco de Boulud tiene un piquito que está debajo agua, que se coloca prácticamente entre 200 y 300 centímetros cúbicos, es decir, esta cánula es la que va adentro del espacio pleural y la otra, en este caso, está en contacto con la presión atmosférica. Acá justo estamos con una válvula unidireccional porque esto es una muestra en- en- esto se ha usado mucho en la pandemia, digamos, por la solidificación de lo que sean las bacterias. Entonces, se ha usado mucho y esto es un filtro unidireccional, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este cuadrito? Es decir, que estamos en presencia ante un neumotor espontáneo primer episodio. ¿Cuál es la primera conducta? El drenaje. Drenaje pleural, avenamiento pleural, con una cánula K225 o K227. ¿Cuál es la evolución de este paciente? Ese paciente puede prácticamente ir a la curación, que significa que después de 3 o 4 días, desde el punto de vista semiológico, este paciente ya no oscila, que es lo que nos marca dentro del espacio pleural y no burbujea, después de las 48, 72 horas, si no tiene semiología o está bloqueado desde el punto de vista, ahí estamos en condiciones de decir, este paciente está curado y, mejor dicho, y se hace el retiro del drenaje. Ahora bien, si ante un drenaje tiene falla, es decir, que como este paciente que ante un avenamiento hay una falla de expansión, es decir, tanto la pleura visceral, es decir, no se contactó con su pleura visceral, es decir, que hay una falla de expansión, indudablemente hay indicaciones precisas, pero ante un drenaje con falla de expansión, hacer directamente una videotoracoscopía, es decir, ir a hacer el tratamiento definitivo. Obviamente que para que haya una falla y hacer la cirugía, uno tiene que documentar cuál es la causa. De ahí es que se hace la tomografía para poder evidenciar si estamos en presencia de un complejo bulloso o un quiste aéreo o lo que fuera. Ante un segundo episodio, directamente cuando uno tuvo un neumotórax espontáneo, ya fue drenado y prácticamente tuvo una buena evolución estable y vuelva a tener un segundo episodio, es decir, ese paciente vuelve a tener un neumotórax, ya se habla que es secundario y inmediatamente ese paciente ya entra en la realización de los estudios prequirúrgicos para hacer una videotoracoscopía. Al igual que son pacientes que pueden tener una recidiva aún siendo ya con una cirugía, indudablemente estos pacientes ya entran en que hacen reiterados neumotórax que probablemente haya una causa desencadenante que no es dentro de las causas habituales, que es el BLED o algún complejo bulloso de importancia. Bueno, acá más o menos lo que veníamos explicando, es decir, cuáles son las indicaciones quirúrgicas en el primer episodio. Valga la redundancia, perdón, es decir, las indicaciones quirúrgicas ante un primer episodio en este monitoreo, en los neumotórax espontáneos, es cuando ese paciente, una vez que está drenado, tiene una fuga aérea prolongada. ¿Qué significa? Que ese paciente, después de un quinto, sexto día, ese paciente, desde el punto de vista semiológico, el paciente oscila y burbujea. Entonces, a eso se llama una fuga aérea prolongada, que probablemente la causa sea una de las cuestiones que hablamos. ¿Cómo se objetiva? Desde el punto de vista radiológico, es decir, hay una reexpansión pulmonar incompleta, es decir, ambas pleuras no se han juntado. Cuando hay neumotoras bilaterales, es decir, cuando hay presencia o neumotoras bilateral, indudablemente uno tiene que ir a solucionar o asegurar prácticamente uno de los pulmones en cuestión, ¿sí? Ante un hemoneumotórax, como por ejemplo ante un traumatismo cerrado con fracturas costales, que no solo hay sangre, sino que existe el neumotórax. Entonces, ante un hemoneumotórax, la indicación, digamos, desde el punto de vista operatorio.
también ante aquellos pacientes que hay ciertas profesiones de riesgo, como por ejemplo los pilotos de avión o buzos, en el cual, desde el punto de vista clínico, ha tenido clínica se hace una tomografía y hay sospecha fuerte de que puede tener un neumotórax. En estos casos, indudablemente, el proceso, digamos, la indicación terapéutica es hacer la videotoracoscopía con esa resección de ese complejo bulloso o esos bleb subpleurales que tienen estos tipos de pacientes. Otra de las patologías que es importancia dentro del espacio pleural es el derrame pleural o el hidrotórax, ¿sí? Derrame pleural o hidrotórax es prácticamente sinónimo de decir qué significa el líquido dentro del espacio pleural. Acá esto es importante, el algoritmo de estudio de todo lo que uno tenemos que hacer ante un derrame pleural. Yo muestro una radiografía de tórax acá, veo que en la radiografía de tórax hay un borramiento del seno costodiafragmático izquierdo, entonces tengo la sospecha es decir, desde el punto de vista de imagen, derrame pleural. Obviamente que desde el punto de vista clínico, este paciente va a tener matidez en la base, va a tener disminución de las cuerdas, perdón, va a tener una disminución de las vibraciones vocales, va a estar mate, es decir, matidez en la base pulmonar izquierdo y se objetiva desde el punto de vista radiológico, ¿sí? Entonces, ante un derrame pleural o hidrotórax, uno puede constatar haciendo prácticamente esto es una tomografía donde se ve con la ventana mediastínica que uno puede objetivar prácticamente el cambio de densidad ante la presencia de este líquido, es decir, de este hidrotórax. Entonces, ¿cuál es el primer gesto ante un derrame pleural? Sí, es hacer la toracocentesis. ¿Qué significa la toracocentesis? Es la punción pleural. ¿Dónde se hace la punción? Como verás, es un paciente que está en la posición adecuada, ¿sí? De espalda, con inclinación hacia adelante, para que vean un poquito acá el punto de vista técnico, esto es la escápula, ¿sí? La escápula desde atrás es el séptimo espacio intercostal y esto es el octavo espacio intercostal. Entonces, ¿cuál es la posición desde el punto de vista técnico? Para hacer una punción es el octavo espacio intercostal, que sería, desde el punto de vista, es el sitio más declive, es el sitio más declive como para hacer una punción y aspiración, ¿sí? Esto se hace con una boca, se puede hacer con una aguja de 25,8. Habitualmente se utiliza una llave de 3 vidas como para poder hacer punción y evacuación y fundamentalmente el análisis de este líquido. Como verán acá, en este caso es un ejemplo, el líquido es claro. Entonces, una vez que nosotros obtenemos este material por esta punción pleural, uno puede determinar fundamentalmente si este líquido que tiene este paciente, que tiene la clínica ante la sospecha, estamos en presencia ante una patología, un exudado o un trasudado. Es decir, cómo nos damos cuenta de esto desde el punto de vista desde el físico-químico en relación la proteína, la relación entre la proteína pleural versus la proteína plasmática. Y en función a eso vamos a poder determinar si estamos en presencia de un exudado o un trasudado. Como por ejemplo, las patologías del punto de vista infecciosas en líneas generales o la mayor parte de las cosas son exudados, es decir, entonces van a tener proteína pleural mayor, van a tener proteínas pleurales mayor de 0,5, la LDH va a estar mayor de 0,6, el nivel de LDH prácticamente va a ser mayor que en 2 tercios e inclusive de determinar otras características dentro de los criterios de ley para poder determinar si estamos ante un exudado que puede ser complicado o no complicado, ¿sí? Dentro de los exudados pueden ser complicados, como dije, o no complicados. ¿Qué va a variar o cuál es el patrón? Indudablemente va a estar en relación con el pH y la glucosa, que nos permite poder determinar si estamos en presencia de un proceso infeccioso complicado, es decir, ese líquido, esa muestra es complicado, ¿sí? A diferencia de lo que es trasudados, indudablemente la presencia de un trasudado es prácticamente la proteína va a estar mayor en relación
la relación entre la proteína plasmática y la proteína y la LH pleural va a ser a predominio siempre mayor de 0,6 si estamos en presencia de un líquido, en este caso de un trasudado. Dentro de las causas de la patología de un derrame pleural de origen trasudado, fundamentalmente puede ser una insuficiencia cardíaca relacionada con patologías cardiopulmonares, una insuficiencia renal crónica, un paciente que tiene una insuficiencia hepática con ascitis, etcétera. ¿Sí? Metiéndonos un poquito más en otra de las patologías de importancia dentro del espacio pleural, podemos denominarlo el empiema pleural. El empiema pleural, desde el punto de vista de concepto, ¿qué es empiema? Es la acumulación de pus dentro de un espacio pleural. Es decir, dentro de esta cavidad pleural hay pus. Es decir, esa es desde el punto de vista macroscópico. También existe una clasificación desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico que son a través de los criterios del AI, ¿sí? Es decir, el concepto que le tienen que quedar es que el empiema es la acumulación de pus dentro del espacio pleural. Ahora bien, le acabo de decir que yo, ante la sospecha de un empiema pleural, ¿cuál es el primer gesto que dije, es la toracocentesis, como viene acá. Entonces, y dentro de esa toracocentesis yo tengo que evaluar los criterios del AI, es decir, determinar qué pH tiene, qué glucosa tiene, qué LDH tiene. Que si estamos ante presencia de un empiema por criterio del AI, seguramente el pH va a ser menos de 720, una glucosa menor de 60 y una LDH mayor de 1000, ¿sí? Esos son algunos de los parámetros que engloban este criterio LAI para decir que desde el punto de vista bacteriológico y microbiológico, es decir, también el cultivo, digamos, de estos gérmenes para poder determinar ante la presencia de un empiema. Es decir, ¿cuáles son las causas más importantes de un empiema? Es la neumonía bacteriana, es decir, este paciente que tiene la sospecha de una consolidación, es decir, una neumonía intra o extrahospitalaria, puede ser, estamos en presencia de traumatismo, enfermedades infecciosas típicas como por ejemplo la tuberculosis, abscesos pulmonares e infecciones diafragmáticas que de alguna u otra manera pueden, por contigüidad, pueden contaminar el espacio pleural y terminar con esta patología pleural, en este caso empiema. ¿Cuál es desde el punto de vista clínico? Es todo paciente que tiene la sospecha de un empiema, es decir, primero se mimetiza o son síntomas similares a la causa, es decir, si en este caso la neumonía tendrá dolor de puntada de costado, disnea, dolor pleurítico, es decir, y la falta de aire. Como dije, ¿cómo es el diagnóstico? Es la sospecha clínica, la radiología, en este caso una radiografía de tórax que muestra el borramiento del seno diafragmático. Entonces, ¿cuál es el primer gesto? Como dijimos, toracocentesis. Toracocentesis, determinar si es un exudado o un trasudado. En base a eso, seguir el algoritmo, ¿sí? Tomografía de tórax. ¿Para qué la tomografía de tórax? Porque nos permite ver tanto la ventana mediastínica como la ventana pulmonar, es decir, para poder determinar qué grado de loculaciones o tabicaciones tiene ese líquido dentro del espacio pleural. Como verán acá, esto es pulmón, entonces todas estas colecciones son colecciones suspendidas sobre la cara lateral hacia adelante y en la parte más declive sobre el diafragma toda esta imagen es la colección, en este caso la sospecha en empiema. Y como verán, acá prácticamente hay un engrosamiento, es decir, que hay cierto grado de prácticamente, esta es la pleura parietal y la pleura visceral. Hay algún grado de engrosamiento de esa pleura que ya nos permite determinar un poco en qué instancia está esta patología pleural, en este caso el empiema, ¿sí? Mostrando un poquito acá qué es lo que lo quiero mostrar acá, esto es decir, cuál es el tratamiento, ya entrando un poquito en el tratamiento del empiema. El tratamiento del empiema sí es un tratamiento multimodal, es decir, obviamente que siempre uno tiene que tratar la causa de este derrame pleural que terminó con un empiema, que sería la neumonía o la tuberculosis, ¿sí? ¿Cuál es el primer gesto ante un empiema? Drenaje pleural. Entonces, el concepto que le tiene que llevar todo ante un empiema post-toracocentesis, cuando uno hace la punción en la localización indicada y uno al punción aspiración
obtiene material purulento, ¿cuál es el primer gesto? Es el avenamiento pleural. ¿Sí? Obviamente que uno cuando hace un drenaje pleural, uno tiene que hacer la semiología y tiene que controlarlo o ver cómo evoluciona para ver si prácticamente va a necesitar hacer una cirugía, en este caso una cirugía mini invasiva como la videotoracoscopía, como están viendo acá. ¿Sí? Entonces va sin mejoría clínica, radiológica, tras realizar tratamiento con drenaje y antibiótico. Es decir, cuando uno llega a la biotoracoscopía, cuando no hay mejoría clínica, cuando desde el punto de vista con ese drenaje pleural no está evolucionando como uno quiere desde el punto de vista semiológico y obviamente que el antibiótico es de acuerdo a la causa. ¿Sí? Entonces, también es importante acá agregarle que el empiema, de acuerdo es decir, el empiema tiene diferentes fases, que esto nos marca un poco la evolución si uno va hacia un tratamiento de primera instancia de una cirugía mini invasiva o a una cirugía abierta, como por ejemplo la toracotomía. Entonces, ¿cuáles son esas fases que sufre el empiema? Que de alguna otra manera tiene importancia, es una fase exudativa que dura prácticamente 1 o 3 días. Después viene la fase fibrino-purulenta, es decir, cuando ya se está organizando, ya se está haciendo cada vez más categórico esa acumulación de líquido, en este caso pus, que dura entre 3 a 15 días, y una fase de organizativa que son después de los 15 días. ¿Qué significa una fase organizativa o de organización temprana? Porque también hay una etapa de organización tardía. Esto hace un poco la evolución de esta enfermedad y en función de eso uno va a tratar a estos pacientes con un tratamiento minimasivo, en este caso la biotoracoscopía versus una toracotomía abierta. ¿En qué consiste esa videotoracoscopía, la toracotomía? En poder, obviamente, como mirar acá, evacuar todo este líquido que es cero turbio con alguna algo de imágenes de pus, es decir, es decir, evacuar todo eso y hacer el tratamiento correspondiente. ¿Sí? Otra de las patologías, otra de las patologías que tenemos dentro del espacio pleural es el hemotórax, ¿sí? ¿Qué significa hemotórax? Se define como la presencia del espacio pleural, es decir, sangre, perdón, se define como la presencia de sangre dentro del espacio pleural, ¿sí? ¿Ante qué situación estamos en neumotora? Es decir, indudablemente las causas más frecuentes son los traumas de tórax, los traumatismos de tórax que producen neumotora, que puede ser entre un 25 a 30%, ¿sí? Si nosotros estamos ante de un trauma de tórax cerrados y que prácticamente se da en aquellos pacientes que habitualmente en un 25 a 30%, ¿cuál es el primer gesto ante esto? Siempre toracocentesis, se corrobora la sangre que hay en el espacio pleural y ¿cuál es el primer gesto? Es el avenamiento pleural, ¿sí? Obviamente que este hemotora depende de la clínica, va a depender de la causa, el volumen y la velocidad de acumulación dentro del espacio pleural. ¿Por qué es importante? El hemotora, digamos, es de importancia porque de acuerdo, como dije, es decir, de acuerdo a la acumulación y el volumen, uno puede tomar diferentes tipos de gestos desde el punto de vista diagnóstico y del punto de vista terapéutico. ¿Sí? Hay un capítulo que es del hemotora traumático que tiene otra connotación, pero que de esa importancia. Pero el concepto que se tienen que llevar acá es que obviamente la acumulación de sangre dentro del espacio pleural indudablemente tiene una connotación del punto de vista clínico, la causa, si es una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, el volumen, no es lo mismo que haya un volumen acumulado entre 500 centímetros cúbicos, que tal vez se resuelve con el solo avenamiento pleural, versus que tenga un volumen de 1500 centímetros cúbicos, es decir, 1,5 litros, en una velocidad reducida. Indudablemente eso tiene otra connotación, porque ahí el tratamiento terapéutico es de otra naturaleza. Es de tratamiento de resolución quirúrgica de inmediato, es decir, vamos al otro capítulo o vamos al tratamiento que sería una toracotomía para poder determinar a ver qué está pasando y poder solucionar, ¿sí? Como dije, entonces los síntomas principales es la falta de aire y el dolor preglítico.
como, como les muestro acá, el hemotora masivo, ante la sospecha de un hemotora masivo que prácticamente ocupa todo el espacio pleural, predomina la manifestación hemodinámica, predomina la taquicardia, el shock hipovolémico. Indudablemente, este tipo de paciente es que requiere una solución inmediata desde el punto de vista terapéutico, siempre en base a la clínica y los exámenes complementarios y el lugar donde se encuentra, que son tipos de pacientes que llegan al showroom de cualquier centro de emergencia. Acá para mostrarles un poquito cuáles son las causas de motora, como esto prácticamente hay causas traumáticas, como causas espontáneas, coagulopáticas, misceláneas, y dentro de las causas traumáticas, lo más frecuente es el traumatismo de estola cerrada, como dijimos, el traumatismo el de penetrante por herida de arma blanca, por herida de arma de fuego o arma blanca, ¿sí? Del punto de vista vascular, que algunas ponemos toras por causa vascular, es decir, por un acceso venoso. Uno puede llegar a un neumotora por un acceso venoso central, ¿sí? Por aneurisma, por disección aórtica, por malformaciones, entre otras, etcétera. De origen coagulopática, si bien es cierto no es muy frecuente, pero pueden tener a una coagulopatía bajo una medicación adecuada y termina indudablemente juntando juntando sangre o acumulándose sangre mejor en el espacio pleural, ¿sí? Siguiendo un poquito, esto es del punto de vista del examen físico, es decir, que acá esto es un recordatorio, es decir, cuál es ante la presencia o la sospecha de una neumotora, siempre el examen físico, siempre el examen físico, es decir, hacer la exploración física, la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, indudablemente desde el punto de vista examen físico, si tenemos un paciente que tiene matidez, ¿sí? Abolición de los ruidos, ocultación, ruidos abulidos, etcétera, indudablemente el primer gesto que uno tiene que hacer es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax a nosotros nos permite determinar si estamos ante un hemotórax, es decir, de grado 1, que sería prácticamente, es decir, cuando hay un borramiento del seno costodiafragmático, a un grado 2, es decir, sangre prácticamente que llega entre el tercer y cuarto espacio intercostal, ¿sí? Y a diferencia que prácticamente si uno ve todo un velamiento del espacio pleural, indudablemente estamos ante presencia de un hemotora masivo. Ante un hemotora masivo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista radiológico, indudablemente es toracocentesis y avenamiento pleural. Ese es el algoritmo, ¿sí? Esto es un poquito más como para poder completar lo que veníamos hablando. Esta es la clasificación del punto de vista radiológico, como dijimos. Del punto de vista radiológico, uno hace el borramiento del ángulo costofrénico con el clásico signo del menisco, que permite detectar y detectar lesiones que orientan hacia la etiología, ya sea desde el punto de vista óseo, si fractura o no, ¿sí? Es importante, otra cosa de importancia desde el punto de vista semiológico, imágenes, que es una cosa rápida, seguras, que están en todos los centros, o que debería estar en todos los centros de emergencia, en este caso el showroom, el IFAS. El IFAS es la ecopleura que nos permite determinar inmediatamente esa imagen anecoica dentro del espacio, que esto es líquido hasta que se demuestre lo contrario, que ese líquido puede ser sangre o algunos otros líquidos que hablamos previamente. Es de bajo costo, operador dependiente, rapidez, accesible y tiene una sensibilidad de alta, un 92%, y una especificidad del 100%. Esto es desde el punto de vista tomográfico. Esto es desde el punto de vista tomográfico ante un hemotora, el cual el diagnóstico del punto de vista, es decir, ante la presencia de una hemotora, del punto de vista de imagen, si la tomografía nos permite y nos ayuda a poder determinar un poquito más la causa y determinar fundamentalmente si esa sangre que está en este espacio, si ha sufrido algún tipo de transformación, si hay más coágulo, es más sangre líquida. Entonces, es de importancia, es decir, pacientes que persisten con una opacidad prácticamente en todo en el emitor, en este caso una emitora izquierda, como verán este cambio de densidad, que es más heterogéneo versus de lo que es o el pulmón, que prácticamente este pulmón está haciendo una disnea restrictiva por la gran acumulación de sangre y produce esta dificultad respiratoria, ¿sí? La tomografía nos permite identificar colecciones
definida o en otras localizaciones dentro de lo que es el mediastino hacia decir, a nivel anterior, posterior o lateral, ¿sí? Identifica otro tipo de lesiones asociadas. Siguiendo, siguiendo un poquito con la evolución, ¿cuál es la evolución natural de estos hemotoras? Indudablemente, si independientemente al tipo de tratamiento que uno va a hacer, uno evoluciona con un hemotora coagulado, este hemotora coagulado que está acá, tiene prácticamente a nivel, la evolución natural de sangre dentro del espacio pleural, de acuerdo a la característica, si es una sangre líquida y está dentro de los primeros, dentro de los estadios iniciales, probablemente ese líquido se absorbe. Se absorbe, se sobreinfecta y se sobreinfecta, tiene este tipo de complicaciones es decir, prácticamente esa sangre se coagula, entonces, y si no evoluciona con eso, puede llegar al empiema, es decir, esa sangre que está coagulada ahí sufre una sobreinfección y como consecuencia termina un empiema, cuyo empiema termina en un absceso, sea del espacio pleural o estar asociado también con un compromiso del parénquima y sufrir algún tipo de atelestasia, porque esos espacios alveolos están prácticamente cargados con sangre y produce prácticamente esta imagen del punto de vista atelestático con la consiguiente compresión y con la compresión del punto de vista clínico, es decir, una apnea tipo obstructiva porque estos espacios plurales, como dije, están ocupados con sangre. Entonces, la evolución natural de una motora es una motora coagulado, empiema, absceso y atelestasio. Todas estas complicaciones son de resorte del punto de vista operatorio, del punto de vista quirúrgico. Y después, del punto de vista operatorio, o mejor dicho, del punto de vista quirúrgico, uno tiene la opción de empezar por una cirugía mini-invasiva, que sería la videotoracoscopía, a una toracotomía. Esto es el tratamiento, como dije acá, hablando un poquito, es una imagen, el tratamiento del hemotora es, como dije, el gol estándar, la videotoracoscopía versus la toracotomía. También se pueden usar algunos agentes fibrinolíticos, como por ejemplo la estreptoquinasa, la estreptoquinasa, ¿sí? Intrapleural, como para poder ese coágulo, como para poder diluirlo y que pueda tener una reabsorción por parte del organismo o definitivamente termina con una cirugía mini-invasiva que es la videotoracoscopía. Esta es una imagen que probablemente no es una de las mejores no es una de las mejores que me hubiese gustado presentarlo, pero esto es la representación de lo que es la videocirugía, la videotoracoscopía, ¿sí? Es una imagen que le voy a mostrar un poquito. Acá está esta imagen, en lo que ha cómo fue en la cirugía mini-invasiva, en este caso la videotoracoscopía, que pasamos de 3 puertos a 2 puertos. Puerto significa acceso al espacio pleural a un puerto, es decir, esto es la tradicional videotoracoscopía, que se utilizan una cámara y dos pinzas, una cámara que está en la línea axilar posterior a nivel del séptimo espacio intercostal, que es la punta de la escápula, y después dos pinzas, una que está sobre la línea medio axilar entre el quinto y sexto espacio y otro orificio, otro puerto, otro trocar, digamos, a nivel entre el cuarto y el quinto espacio intercostal y hace un triángulo y uno puede hacer el procedimiento mini invasivo, es decir, en este caso una motora de hacer la evacuación y hacer la limpieza de este espacio pleural. Es decir, esta es la representación que nosotros empezamos por 3 puertas, después empezamos por 2 puertos, es decir, colocamos la cámara, acá en este caso en la línea axilar posterior, y hacemos una pequeña incisión transversa, una incisión transversal que va entre la línea axilar posterior hacia la línea axilar media o anterior. ¿Sí? Hacemos una pequeña incisión y hacemos el procedimiento. Y actualmente estamos haciendo todo este tipo de procedimiento ante un empiema o una hemotora o una hidrotora. Estamos haciendo por una mini incisión, es decir,
Por esta mini incisión metemos la cámara, metemos las pinzas necesarios y después obviamente siempre se deja el drenaje pleural que va conectado al frasco de Boulog, que es lo que nos permite a nosotros tener la capacidad de que ese pulmón vuelva a su espacio natural. Y para ir finalizando, yo le quiero mostrar un caso, bueno, prácticamente no. Esto es un caso clínico, digamos, es un paciente masculino de 68 años que nos presenta con esta radiografía, indudablemente donde uno ve que tiene un borramiento del seno costodiafragmático derecho. Es un paciente que es hipertenso, fumador, con un paquete de cigarrillos. Entonces, estamos ante un paciente masculino que tiene un derrame pleural que es grado 1, que es hipertenso, fumador, un paquete por día, indudablemente, y que desde el punto de vista clínico nos refiere disnea y tos de un mes. Entonces uno tiene que hacer la sospecha si no estamos ante una patología infecciosa o una patología neoplásica, por los antecedentes que uno tiene. Entonces, uno corrobora desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de imagen con una tomografía, sea una ventana pulmonar o una ventana mediastínico. En la ventana mediastínico uno corrobora la cantidad de líquido que tiene, ¿sí? En la ventana pulmonar a veces nos permite también de importancia es de importancia la ventana pulmonar porque nos permite determinar la causa de este derrame pleural, ¿sí? Entonces, la ventana mediastínica se puede objetivar mejor y poder determinar si estamos ante presencia de una imagen homogénea o heterogénea, ¿sí? Y fundamentalmente si uno a este tipo de paciente va a tener la clínica que hablamos cuando hablamos un poquito de hidrotora, es decir, el paciente va a tener una matidez, va a estar clínicamente, va a estar estable, probablemente tenga una INEA clase funcional 1 o 2 y con este gran derrame, ¿sí? Entonces, ante la sospecha de este tipo de paciente, ante la sospecha de este tipo de paciente, que puede ser una patología infecciosa o una patología pulmonar neoplásica. Entonces, también existe la patología, el derrame pleural de origen neoplásico y uno lo tiene que pensar. Entonces, ¿qué hacemos ante todo derrame pleural? ¿Qué hacemos ante todo derrame pleural? Como en este caso, ¿qué hacemos? Hacemos la punción pleural, la toracocentesis. En esa toracocentesis, ¿qué puede pasar? Puede venir, como dijimos, puede venir pus, puede venir sangre o puede ser un derrame pleural que sea de origen hemorrágico, es decir, que es sangre, no es una sangre roja rutilante porque no estamos ante un trauma, es un líquido que es más bien hemorrágico, es decir, ser hemorrágico. Entonces, ante la presencia de eso, indudablemente uno tiene que pensar, y con el antecedente, que sea una patología neoplásica, en este caso, desde el punto de vista pleural o del punto de vista pulmonar. Y inmediatamente ante esa sospecha clínica, indudablemente después de haber hecho la toracocentesis y haber sacado ese líquido hemorrágico, indudablemente el otro gesto que uno tiene que hacer es una videotoracoscopía. ¿Y qué es lo que uno encuentra con una videotoracoscopía? Son estas las dos imágenes típicas, es decir, es una pleura parietal carcinomatosa. Es decir, es una pleura que está prácticamente enferma con micronodular, esto desde el punto de vista parietal, y miren cómo es una pleura con una carcinomatosis de la pleura visceral. Esto es pleura visceral y esto es pleura parietal, ¿sí? Esto nosotros se ve indudablemente una vez que haya seguido este algoritmo de diagnóstico de este espacio pleural. En este caso, ¿qué hacemos cuando estamos ante presencia de este paciente? Indudablemente hacemos la videotoracoscopía, evacuamos todo el líquido hemorrágico y obviamente que uno tiene que objetivar desde el punto de vista histológico si estamos en presencia de un mesotelioma versus un cáncer de pulmón, es decir, de un nódulo o una masa pulmonar, como se ve en este caso. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una biopsia pleural de la pleura parietal con el patólogo al lado, y si el patólogo nos da el diagnóstico desde el punto de vista histológico, que es un derrame pleural neoplásico a punto de partida de una patología de consolidación pulmonar, hacemos lo que se dice es el sellamiento o la pleurodesis
la pleurodesis. Es decir, la pleurodesis que existe es el adosamiento, la fusión entre ambas pleuras, ¿sí? Entre ambas pleuras. ¿Con qué se hace el sellamiento en este tipo de pacientes? Lo que habitualmente uno puede hacer con iodopovidona, con antibiótico blomicina, doxiciclina, hidróxido de sodio, ¿sí? Y lo que actualmente estamos utilizando es el talco 2,5 a 10 gramos, que del punto de vista genérico, el talco es el hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Es decir, ese es el tratamiento de este tipo de patología. Es decir, traje a colación esta presentación, es decir, dentro de lo que las patologías que hablamos del espacio pleural, por todas las patologías que tocamos, quise traerlo, que me pareció de importancia, lo que es un derrame pleural de origen neoplásico, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Traté de hacerlo lo más explícito y esto es la patología que nosotros, ya sea desde la especialidad como cirujano torácico o como cualquier médico, uno tiene que tratar de determinar y hacer los diagnósticos diferenciales y sobre todo perdón, y sobre todo lo que es tener un algoritmo desde el punto de vista diagnóstico para poder llegar a algún correcto, a tener una buena, llegar a un correcto del punto de vista terapéutico, ¿sí? Muchas gracias, saludos.